En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, buen día. Y ahí está, ahí como estaba anunciando recién nuestra compañera Vilma Noche en la apertura, anunciando el inicio de Mundo en Clave, este programa que hacemos con tanto placer, que nos gusta tanto hacer. Por ahí no nos gusta levantarnos temprano, no nos gusta determinar, pero venir a hacer este programa tiene un saborcito especial, como el saborcito del café que está ahí tomando Lali Grumeli en los controles. Ahí está. O, bueno, el que seguramente habrá tomado Larry Levy tempranito en su casa. Sí, señor, ¿cómo le va Hugo Gulman? Bien, aquí estamos y compartiendo estas palabras, además de con todos los oyentes de Radio Caput, por supuesto, con toda la gente de Marcos Paz, a través de la radio pública de Marcos Paz, la 90.5, donde se escucha los martes a las 16, y con la gente de RP Radio FM 97.5 de Oberá, Misiones, los miércoles a las 20, y algunas que se están por sumar muy sí, pronto. Albania, Kazajistán, todas las Marruecos, sí, con traducción, con subtítulos. Mirá vos, qué bárbaro, ¿no? Sí, Qué sí. bárbaro. Eso sí que está bueno, ¿no? Y, Armenia, me estaba olvidando, mirá Armenia también. mirá vos. Sí, estamos negociando. Bueno, vamos a tener que ir al CUI, ¿no? Al Centro Universitario de Idiomas, a estudiar muchos idiomas. Y bueno, y hoy nos vamos a meter en un país que es un país central, un país muy importante. Seguramente si atienden el idioma de la música que estamos por pasar ahora, es muy probable que lo saquen, ¿no? Porque no se habla en muchos lugares. Ahí está. Y ahí hay reminiscencias de inmigrantes, ¿no? Reminiscencias, no es la característica musical, no es la típica del lugar, ¿no? No, claro. Bueno, es eso que vos buscas todas las semanas de acuerdo al país y que unifica la música universal, ¿no? Claro. Esta modernidad que, bueno, cada uno lo interpreta como más le plazca, ¿no? Claro, y particularmente justamente acá hay una influencia de inmigrantes, porque ahí tiene ese dejo oriental que no es el típico, no es el tradicional de este lugar, ¿no? Y hay comidas ricas, hay dulces muy ricos, hay comidas... Yo confieso que cuando estuve, Sí. nada de la comida me gustó, ¿eh? Fuera ¿No? de alguna cosa típica que es conocida mundialmente, que uno la prueba por curiosidad, porque dice, bueno, vine acá, voy a probar y la verdad que no. Disfruté mucho más de otras cosas, lo aclaro. ¿Sí? Hay unos castillos que son increíbles, que muchos se pueden visitar, hay ciudades que tienen varios, y después voy a contar de en una ciudad en la que estuve, en la que caminé bastante hasta llegar a un castillo, que era un castillo hermosísimo, ahí en las afueras. Desde el alto de la ciudad se veía el campo y el castillo muy a lo lejos y pude llegar hasta allá. Pero, mientras tanto, ahí como introducción del país, al que no nombramos todavía, pero seguramente lo va a hacer Larry con esa introducción que cada semana nos trae. Hugo, por lo general, cuando hablamos de los imperios históricos, hacemos referencia a la cultura, a la ciencia, a la lengua, en fin, etcétera,
miles de etcéteras, de pueblos que dominaron a otros e impusieron pautas que dejaron huellas más allá de sus propias metrópolis y de sus propios centros de poder. Podemos citar, por ejemplo, a los persas, a los otomanos, a los griegos, a los romanos y a otros imperios más pequeños en dimensiones e influencias. Todos dejaron marcas de sangre en su camino de conquista y dominio. A lo largo de la historia, el filo de la espada atravesó los cuerpos de los conquistados y dominados con mayor o menor profundidad. Se produjeron masacres a lo largo del tiempo que reflejan la inmensa fragilidad de la dimensión humana. América Latina no escapó a esa lógica de muerte con un genocidio que acabó con la vida de millones de seres humanos nativos de estas latitudes. Sin embargo, el país del que vamos a tratar en esta edición produjo un genocidio de dimensiones que escapan a cualquier entendimiento. El pueblo alemán produjo el Holocausto, que hace referencia específicamente a la muerte de 6 millones de personas por su condición de judíos, como parte de un genocidio mayor, que llevó a la desaparición de un total de 12 millones de seres humanos por sus ideas, por sus creencias o por sus pensamientos políticos. Y eso sin contar la muerte de los soldados que combatieron al régimen nazi y a sus aliados. La Alemania nazi constituye uno de los territorios más inexplicables de aquella condición humana de la que hablamos hace un momento. Sin olvidar y sin perdonar, decimos que Alemania es hoy un actor más, un actor importante en el escenario de la geopolítica y exhibe las luces y sombras de una cuestionada modernidad. Bien, ahí estábamos con la apertura que suele hacer Larry con Confieso que me costó introducción. escribir estas palabras porque, claro, uno dice Alemania y conoce un poco de historia y la historia moderna, bueno, de alguna manera condena a la sociedad alemana por diferentes razones y por lo cual también tenemos que estar atentos acá a esta derechización que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Que conduce con estas mismas bases que condujo a Alemania al desastre. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando no quieren comparar a alguien con los nazis, yo digo, no, hay que comparar porque puede ser el preámbulo de algo que no está bien que vaya a ocurrir, ¿no? Vamos a integrar a esta charla a alguien que sí sabe y mucho sobre Alemania. Se trata de Diego González, que es sociólogo, periodista especializado en temas internacionales y en geopolítica, y tiene un estrecho vínculo con Alemania. ¿Cómo te va, Diego? Aquí Hugo y Larry. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, Hugo? ¿Cómo andás, Larry? Gracias por el llamado. Bien, aquí estamos. Bueno, Larry de alguna manera estaba haciendo una introducción hace un momento que no sé si llegaste a escuchar, pero generalmente la primera pregunta, si querés engancharte sobre lo que escuchaste, está todo muy bien, y si no, la primera pregunta generalmente va por el lado de la geopolítica y de cómo está Alemania en este momento, cómo está actualmente. Y Alemania tiene un dilema de inserción, un dilema que la guerra hizo explotar, ¿no? La invasión a Ucrania la sienten cerca, y este es un temor histórico, ¿no? De los alemanes y esa tensión por ese territorio, por esa Eurasia, dónde empieza uno y dónde termina el otro. Y esa tensión hizo explotar una sucesión de acuerdos estratégicos que estaban planteados concretamente durante los años de Merkel, ¿no? Luego de la caída del muro y la reunificación alemana. Ahora es una gran pregunta, es un gran interrogante, no solamente cómo se va a desenvolver y resolver las cuestiones y los cuellos de botella de carácter económico, sino también qué tipo de relación con el mundo va a asumir. Los tiempos de Trump para Alemania dejaron heridas también muy graves, muy profundas, les hicieron hacerse a sí mismos muchas preguntas, y ahora están buscando nuevos nortes, y en esa ecuación, algo habíamos de esto hablado, Hugo, América Latina también eventualmente puede llegar a jugar algún tipo de rol, ¿no? Algún tipo de partido en el horizonte
europeo y alemán. Diego, Larry te saluda. Te Hola, hago una Larry. pregunta. Vos dijiste que las sospechas de Alemania con respecto a la expansión rusa, pero sin embargo, los que no cumplieron con los acuerdos que tenían con Rusia de no extender la OTAN más allá de donde estaba y no incluir a Ucrania, fue a Europa, la OTAN. Si digamos que esa sensación también la puede tener Rusia, ¿no? De que se le acercaron demasiado Sí, a algo que habían acordado que no iba a ocurrir. No sé si tenés esa misma mirada. sí, sí. Al margen no creo que esas decisiones se tomen eh, jerarquizando acuerdos y palabras, ¿sí? Ujú. Creo que la correlación de fuerzas en última instancia es la determinante, ¿no? Yo sigo teniendo la gran incógnita de cuál es la razón que llevó a Putin última a tomar esa decisión tan audaz, Ujú. ¿no? De iniciar un conflicto que no tiene horizonte de ser cerrado y desangrar al país en un conflicto que Ujú. estrictamente en el aspecto económico le cuesta mucho y lo obliga a posicionarse y a generar nuevos tipos de dependencia, ¿no? Digo, pensando en los intereses rusos. Eh, del mismo modo los alemanes, bueno, sí, los alemanes, los europeos, la OTAN Los- seguramente va a intentar cercar a Rusia todo lo que pueda y los rusos van a intentar evitarlo todo lo que les dé. Esto es la historia de las cosas. pero por otra parte pensaba, digo en esto, porque mm, digo, para Alemania y para el resto de Europa, haber generado esta dependencia de Estados Unidos también les resulta sumamente nociva. No pudo conservar, está bien, forman parte de la OTAN, se debían al grupo, pero por otra parte fue con un costo muy alto, mucho más alto que el de Estados Unidos, porque en definitiva Estados Unidos lo que está haciendo es comprar Ucrania, para decirlo en términos muy casi despectivos, ¿no? Pero porque está poniendo guita que Ucrania no va a poder devolver nunca y le va a costar su trigo, le va a costar, bueno, infinidad de cosas, Sus recursos, seguramente, sí, ¿no? claro. Sí, pero si lo ves también desde el lado alemán, europeo, el encolumnarse detrás de los Estados Unidos le da una garantía de defensa de los intereses a nivel global, un sistema en el cual en definitiva ellos son los ganadores, que también es beneficioso. Eh, Ujú. Encolumnarse los Estados Unidos para su caso, en su contexto y en su circunstancia, uno podría pensar que le resultó a los alemanes, ¿no? Ujú. Incluso cuando fue la guerra en Irak, no sé si recuerdan que tampoco el encolumnamiento fue automático, más Ujú. bien hubo Ujú. oposición. Sí. eh, Schroeder en aquel momento. Y de hecho, recuerdo estar en Alemania cuando Trump generaba todos las controversias en torno justamente a la OTAN, ¿no? No sé si recuerdan que Trump exigía que los países que formaban parte del tratado incrementaran una participación de su presupuesto para el desarrollo de la OTAN, cosa que algunos hacían, otros no, y Ujú. Trump coqueteaba con abandonarlo, que también fue un díscolo Trump en ese sentido. Y eso los alemanes lo vivían como bueno, ok, nos toca un acercamiento hacia Francia, nos toca pensarnos a nosotros mismos en este lugar, eh, defendernos de lo Ujú. que sea que venga, ¿no? Ellos lo vivían de ese modo. Diego, la posición de Estados Unidos en este momento también ha quebrado el consenso en Alemania, en Francia. Ya hay quienes piensan que esta movida con respecto a Ucrania y seguir invirtiendo en la guerra con Ucrania es nocivo para la misma Unión Europea. Por lo que te pregunto, el frente interno en Alemania, ¿cómo está hoy? Schroeder al principio de la guerra decidió romper una tradición de posguerra, si se quiere, y más aún después de la caída del muro, de volver a poner muchísimo dinero en todo lo que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Y en el desarrollo militar. Rompió una tradición histórica. Y ahí hay definitivamente una nueva, el inicio, se abre el inicio de una nueva época. Ucrania es un gran conflicto. Desde ya hay sectores digo, conflicto para la paz y para las democracias europeas.
hay sectores que dicen, bueno, hay que participar activamente para frenar el avance del autócrata, ¿sí? Ujú. Del nuevo Stalin, y entonces en esta batalla churchiliana hay que dejar todo lo que haga falta. Y hay otros que dicen, bueno, a ver si nos sentamos a charlar, nos sentamos a negociar, a ver si nos volvemos a la mesa y, bueno, volvemos a los negocios. Y en todo caso, en este nuevo contexto, nos ahorramos todo dinero y aceptamos las cosas como son o las modificamos un poquito, dentro de lo posible, dentro de lo que se puede arreglar en una mesa para que vuelva a reinar la prosperidad. Ujú. Y medio como que ese es el debate. No tengo la sensación de que el actual gobierno alemán, su canciller del Partido Verde y demás, tengan esta segunda voz, ¿no? Ujú. O defiendan esta lógica. Puede ser que una parte del electorado, sí, empiece Bueno, hay lentamente a hacerse estas movimientos, hay preguntas. manifestaciones y hay opiniones de políticos de la oposición que hablan de no seguir invirtiendo en esta guerra, ¿no? Partiendo de algo que vos decías, que me parece importante, de sentarse a la mesa, pero sentarse a la mesa significa en este caso interpretar las controversias desde otro ángulo, no del ángulo bélico, sino del ángulo económico, y un poco ahí parecerse a lo que hace China, negociar de tal manera de lograr un encadenamiento de economías que dependan unas de otras, que no generen una cuestión bélica, sino, bueno, una disputa económica. No sé si eso se interpreta en el juego alemán, ¿no? En el escenario. Sí, claro, bueno, en definitiva, será el dinero el que ordene esto, ¿no? ¿Qué tipo de intereses? No va a ser la única razón, no va a ser la única razón, nunca es la única razón el dinero, pero es una razón bastante, que se atiende bastante, ¿no? Uh-huh. Que tiene No, claro, fuerza. no, si vos visitas hoy Alemania, el bienestar alemán es difícil de resignarlo cuando hasta el gobierno de derecha toma decisiones como comprar viviendas para alquilar porque hay un déficit, está haciendo asistencialismo, entre comillas, algo que acá se critica mucho, que serían los planeros, pero de alguna manera es la presencia del Sí, Estado, sí, ¿no? pero Y del bienestar que en un otorga el aspecto, Estado. en un aspecto más, si querés, cultural, es curioso, me llamó la atención cómo la prosperidad se naturaliza, ¿no? Cómo cómo el humano naturaliza las cosas, digámoslo en estos términos. Yo pensaba, cuando viviendo allá, decía, bueno, acá en Argentina un tercio de las conversaciones versan sobre el dinero, sobre cómo uno, digo un tercio por decir algo, Sí, pero sí, sí, sobre sí, cómo uno sí. resuelve las adversidades cotidianas, que los precios Sí, sí. aumentaron, que no sé cuánto tengo, hablamos de plazo fijo, la gente del común habla Sí. de plazo fijo, conocerán a alguien que alguna vez pronunció la palabra cedear para invertir en la bolsa acciones de Apple, Sí. empiezan a pasar estas cosas. Es más improbable que en la calle alemana alguien conozca el equivalente al CDR o tenga ese nivel de conocimiento financiero. Pero lo que quiero decir, a pesar de que tienen esas certezas, esa garantía de supervivencia dada, afortunadamente también logran grandes estados de infelicidad. Digo, no es la única razón que lleva a la angustia, la escasez del dinero, ¿no? Por eso digo también que la insatisfacción se puede explicar por múltiples razones y que esos niveles de prosperidad, que uno los mira desde acá y los admira porque ese es nuestro gran drama, porque no tenemos una guerra en puerta, porque no tenemos conflictos étnicos ni religiosos, bueno, eh, allá la angustia que lleva al voto, que conduce al voto, que mecaniza el voto, también puede ser muy alta a pesar de que no esté dentro de las variables que nosotros destacamos, porque son las variables principales que a nosotros nos recorren. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Ahora, es verdad que nosotros no tenemos grandes conflictos étnicos ni religiosos, pero está la aparición de Milei está marcando de alguna manera, con algunas declaraciones, con algunos gestos, un quiebre en todo esto, ¿no? Y pensaba, vos que conocés bastante también y que estuviste en muchas elecciones en diferentes países latinoamericanos, me consta. Eh, Mm. ¿Cómo ves ese crecimiento de las derechas aquí y de alguna manera cómo las comparás con lo que pasa en Europa? ¿Te meto en un Sí, lío? No, no te meto porque en un son diversas, lío. sí. Sí, El caso argentino
comparándolo, por ejemplo, con la derecha de Kast en Chile o la derecha de Bolsonaro en Brasil. Creo que Milei es un bicho especial. Incluso yo trabajo de buscar contenidos para público alemán en América Latina, ¿no? Entonces, caso de capturar el interés alemán, trabajo de capturar el interés alemán en cuestiones latinoamericanas. Intento entender dónde engancha, dónde encuentro match, ¿sí? Es difícil, porque si renuncia el ministro de Economía del Uruguay, no les interesa. Claro. Si renuncia el ministro de Economía de Argentina, no les interesa. Una entrevista, una vez he ofrecido una entrevista con un presidente latinoamericano y no les interesa. Pero digo, conseguí el presidente. No me interesa el presidente. Pero es entendible también, ¿no? Una entrevista, imagínense, en Radio Rivadavia, una entrevista con el presidente de Nigeria. Claro. Bueno, yo qué sé. No sé si entra. Sí, no sé. Bueno. Entonces, ahí intento buscar permanentemente cosas que interesen, y Milei la verdad es que le genera un interés especial, y estos ultraderechas a ellos les generan un interés especial porque sí, porque ellos entienden que tiene que ver con su propia dinámica, ¿se entiende? Entienden que el auge de las derechas es algo que también les está pasando a ellos y que los sensibiliza. Cada proceso después tiene sus particularidades. Milei es un raro, ¿no? Sí. Y el empresariado, por ejemplo, tiene también determinadas actitudes que uno podría trazar paralelo con nuestro empresariado, en el sentido de que en gran parte fue inflado porque fue aprovechado por todo ese sector como para organizar un discurso que derechizara más a todos, ¿no? Digamos, ver los candidatos con ciertas expectativas es una prueba de esto, ¿no? Sí, no quiero excederme en las afirmaciones con vehemencia de materias que no manejo al detalle, pero en términos generales, lo que diría es que el apasionamiento, el involucramiento de nuestras élites, tan directo, tan lineal, incluso de nuestros medios, con la cuestión política, con los partidos políticos, con las candidaturas políticas, con el quehacer cotidiano, al menos allá se muestra de otro modo. No digo que no exista, pero acá lo ves con una evidencia, con una nitidez. Uno ve La Nación Más o C5N y es tan evidente, pero tan orgullosamente evidente. Viviana Canosa hablando a Patria Pato, o Silvestre hablando de nosotros, ¿sí? Digamos, el rating ahí es adrede, es explícito. Bueno, allá las cosas no funcionan de ese modo. No digo que no existan, ojo, no digo que no existan. Digo que no tienen ese fuego. Sí. Me haces acordar cuando yo vivía en el exterior, también pasaba lo mismo. Cuando vine a Argentina veía toda la prensa, y hace 40 años que soy profesional en esto, y veía solo operetas en la Argentina, y tenés razón. ¿Podés establecer un último puntito y en un minuto, si lo podés resumir, cómo es la relación comercial con la Argentina, que es interesante porque hay 170 empresas alemanas en la Argentina y según los cálculos dicen que generan 22.000 puestos de trabajo aquí, directos e indirectos. ¿Somos un país destino para las inversiones alemanas o medio o bajo? El discurso he escuchado en reiteradas oportunidades el discurso que le podríamos atribuir a la derecha argentina en eso. Pero no no en un marco ideológico, ¿no? Digo, el ideológico partidario, sino simplemente Argentina es muy arbitraria, es muy inestable, pasan cosas que son... es muy difícil prever horizontes. Y eso se fue dando crecientemente con el tiempo. Recuerdo, fui, por ejemplo, a la inauguración de una planta de hidrógeno verde en la Patagonia chilena, en Jarugoni, en Punta Arenas. Hidrógeno verde es una de las cosas que les interesa
mucho a los alemanes y hablan mucho del hidrógeno verde, de ese tipo de desarrollo, y Argentina tiene un potencial gigante, superior al chileno, que tiene muy bueno, por cierto, pero necesitas buenos vientos concretamente, y nosotros tenemos mejores vientos que los muy buenos vientos chilenos. Y fui ahí, era una iniciativa de Siemens y Porsche. Y pregunté, ¿y por qué no viene a Argentina? Y argumentaban la inestabilidad, la incerteza. Los que están y se van a quedar, no pareciera que se quieran ir, pero sí, que hay horizontes, hay potencialidades, pero en el litio también ven grandes potencialidades. Quieren jugar, quieren entrar, pero bueno, no se atreven, oscilan, y la incertidumbre los lleva a exigir seguramente condiciones leoninas, y entonces bueno, ese tire y afloje, y ahí acá estamos. Diego, voy a cerrar con algo incorrecto. Voy a cerrar con algo incorrecto. Cómo piensan. Te voy a contestar con algo incorrecto periodísticamente, pero las empresas alemanas también estuvieron siempre inmiscuidas en algunos chanchullos de sobornos que se lo permiten hacer fuera de su país. En su país son sumamente correctos, claro. y tengo pruebas de eso, ¿no? De la corrección que tienen hacia adentro. Hacia afuera, lo que vos estás diciendo es manejable. Fíjate vos que Mercedes-Benz nunca se fue de la Argentina. Y atravesó todos los gobiernos que se le ocurran. Adelante, yo te estoy diciendo, vos me preguntás cuál es la argumentación de ellos y yo te cuento la argumentación de ellos. No estoy defendiendo. No, te entendí perfectamente la reflexión. Por eso digo que hay que remarcar también que somos de alguna manera blanco de irregularidades que ellos mismos acusan, ¿sí? Porque si ellos quisieran decir queremos una Argentina limpia, correcta y no corrupta, no corromperían. Así de sencillo es la historia. Pero bueno, Diego, para mí ha sido una clarificación tus reflexiones con respecto a Alemania que me parecen sumamente importantes. No sé, vos, Hugo, también. Totalmente. Sí, absolutamente. Diego, te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, gracias por el llamado. Ojalá haya aportado en algo a esto, Yo creo que sí. Yo creo que aportaste mucho. Y a esta construcción interesante que están armando. Aportaste mucho. Dale. Bueno, les mando un abrazo gigante a ambos. Igualmente para vos. Chau. Diego González, que es sociólogo, periodista especializado en temas internacionales y en geopolítica, y con un estrecho vínculo con Alemania, ¿no? Y se nota por todo lo que sabe. Y pensaba en esto que vos decías sobre el final, este comentario final que hacías, y pensaba justamente... me vino a la mente el caso de Siemens Banco Nación, por ejemplo. Claro, a eso me refería. Y pensaba en otra cosa más que no tiene que ver con Alemania, tiene que ver con Argentina, en definitiva, que tuvo relación con las pasteras. Y cuando se estaba negociando en época de Kirchner, que Tabaré, el presidente uruguayo, estaba tan enojado con nosotros. Y la activa participación, ¿no? de Timerman, ¿te acordás? Que había ido... Claro, totalmente. Pero había una realidad en esto, que las pasteras, es verdad que en Finlandia no contaminan, porque mejoraron toda su tecnología, pero esa tecnología todavía era amortizable, entonces la mandaron para acá. O sea, esas cosas donde todos tenían razón, bueno... son las cosas que hacen donde pueden, donde se les permite hacerlo. O donde ellos quieren que se haga también. Tienen el poder de presionar. Tienen el poder, y después hay una cantidad de datos que vos vas a comentar que demuestran ese poder que tienen. ¿Vamos a la pausa? Dale, ya seguimos. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. En Caput, Rafael Correa, pasan cosas. En toda América del Sur se abrió una ventana de oportunidad para gobiernos progresistas. Rafael Correa. Llega Hugo Chávez, luego llega Lula da Silva, Evo Morales, Michelle Bachelet, quien te habla en Ecuador. Se avanzó muchísimo. Crecimos, tuvimos dignidad, soberanía, creamos bloques regionales. Estados Unidos, que tal vez tenía la vista en otro lado, no, ya prestaron atención. Radio. Caput. Yo veo momentos muy duros, están dispuestos a todo. Esas cosas. Somos nosotras. El programa de Nelly Minjansky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras.
Los martes a las 16 en Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Aquí en la mañana de Radio Caput. Fragen mich, kann ich inzwischen von der Mucke leben? Könnt mir noch immer um 4 Uhr morgens im Bus begegnen. Sie fragen mich, ob das Bild, das ich Ihnen gerade mal zu schwarz ist, abgeturnt von den Sparauflagen wie war. Qué raro suena, ¿no? Oh, el rap en alemán. Es un idioma, a mí me recuerda en cierto modo, trazo un paralelo con el húngaro, porque yo presencié muchas conversaciones en húngaro por una situación familiar hace años, durante unos años, ¿no? Y me llamaba la atención que en el trato dulce, cotidiano, en un trato amigable, parecía que estaban peleando, ¿no? Por porque es una dureza cacofónica, ¿no? Claro. Pero sí, esa es la forma de relacionarse. Tenemos que entender que hay otras maneras de ejercer la dulzura y el amor, ¿no? Que tiene que ver con las cuestiones naturales de cada país. Alle, die Support gaben und da waren. Für alle Freunde und Verwandten. Für alle neuen Träume, die entstanden. Bueno, ¿qué te pareció la charla? Me pareció interesante porque de alguna manera expresa, Diego, la mirada europea, ¿no? Sí. Que es una mirada, es interesante porque es parte del juego, no podemos obviar que hay posturas encontradas en cómo mirar el conflicto. Nosotros tenemos una mirada que nos parece progresista, de avanzada con respecto a la posición de Rusia. En Europa la miran de otra manera. Uno tiene que mirar el mapa, mirar la historia y decir, bueno, a ver, el Imperio Ruso hasta dónde llegó, y decir que alguna vez expresó su deseo de llegar a Europa, y la verdad que no. ¿Sí? El zarismo fue otra cosa, pero en la era moderna, qué sé yo, hablamos de Rusia, y Rusia lo que hizo fue parar el nazismo, ¿no? Es decir, como hito histórico. Y después, no, más allá de la égida soviética, después no tuvo interés. Y tuvo muchos más muertos que los 6 millones. Sin ninguna duda, ¿no? Casi 20 millones de muertos tuvo Rusia, entre soldados y civiles. Hay que tener en cuenta ese tipo de expresiones históricas. Yo creo que Europa está imbuida hoy en una opinión que tiene que ver mucho con los intereses económicos y la prensa. Algo parecido a lo que está pasando acá. La derechización, si no tiene un aval de la comunicación, es muy difícil que prenda, porque sus valores tienen que ver con la dureza y con una exposición de una sociedad donde el orden, y lo digo así entre comillas, el orden, la sobrevaloración del orden no permite que ocurran cosas que nos ocurren todos los días y que nos hacen seres humanos. Sí, pero recuerdo, y me parece que va dentro de la línea del discurso que sostuvo Diego González, que hemos conversado con gente en su momento que nos comentaba acerca de Alemania y de otros países europeos que apoyan más la posición de la OTAN, que conservan el enojo, responsabilizan más a Rusia en todo este conflicto que a los Estados Unidos o que la ruptura. Vos fíjate cómo Diego, con la mirada, a ver, no lo estoy criticando a Diego no hizo más que exponer la posición de alguna manera más dominante en el escenario europeo. Totalmente. Pero en ningún momento hablamos del 2014, que por ahí tendría que haberle preguntado, porque los primeros acuerdos son de 2014 y los primeros que se rompieron fueron de 2014. Es decir, que se rompe, Rusia tarda hasta el 2020 para decir, bueno, muchachos, basta.
dijeron que no iban a intervenir, que no iban a copar Ucrania, etcétera, etcétera, en el 2014. Y los garantes fueron Francia y Alemania. Uh-huh. Es decir, dos países que apoyan a la OTAN de manera fuerte, ¿no? Aunque tienen esa contra interna que se está produciendo, porque no es nueva la oposición interna con respecto a seguir financiando a costa del bienestar europeo la guerra en Ucrania, sabiendo que Ucrania es un país que está duramente acusado de corrupción, pero en todo orden, ¿no? Social, política, económica. ¿Sabes qué? Te propongo que salgamos un poco de Düsseldorf, de Hamburgo, de Bergen, ¿no? De tantos lugares tan lindos que tienen, ¿no? Colonia, por ejemplo. Ajá. Y demos una vueltita por el mundo y después volvemos. Te cuento, Hugo, que el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional pactaron un marco político y conceptual para la realización de acciones y dinámicas humanitarias después de los resultados de la cuarta ronda de conversaciones de paz. En el documento emitido, las partes anunciaron la asignación del estatus de zonas críticas a 2 regiones para tomar allí medidas humanitarias urgentes. Cabe recordar que después del inicio, en noviembre pasado, del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y al término de la tercera ronda de negociaciones, se acordó un alto el fuego hasta el 29 de enero próximo. Vladimir Putin aseguró, en compañía de su par turco Recep Erdogan, que está dispuesto a reactivar el acuerdo para la salida de cereales ucranianos por el Mar Negro siempre que se cumplan sus requisitos. Luego del encuentro, Putin ratificó que condiciona la reactivación del convenio a que se cumplan esos requisitos por los cuales decidió retirarse del anterior acuerdo. Y Erdogan anunció, por su parte, que su país hizo nuevas propuestas para acercar una solución. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, planea visitar Rusia durante este mes, según afirma el periódico The New York Times, citando fuentes de funcionarios estadounidenses y algunos aliados. Según el rotativo, Kim Jong-un podría reunirse en territorio ruso con Vladimir Putin a mediados de septiembre. En la última ocasión que Putin y Kim Jong-un, qué difícil, ¿no? El coreano, se reunieron fue en la ciudad de Vladivostok en abril de 2019. La Policía de Investigaciones de Chile confirmó que 2 de los 7 militares condenados por el asesinato del cantautor Víctor Jara durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973 se dieron a la fuga. Se trata de los oficiales del ejército retirados Raúl Jofré González y Nelson Haase Macei, quienes huyeron tras la publicación de su condena, según informó la emisora chilena Radio Bio Bio. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, el ACNUR, solicitó $1.000 millones en ayuda para los refugiados sudaneses que abandonaron ese país. Así consta en un comunicado de prensa publicado en el sitio web del organismo. ACNUR y 64 organizaciones humanitarias solicitaron unos $1.000 millones para proporcionar asistencia y protección necesarias para más de 1.800.000, según consigna el documento. En España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, continuará hoy, junto con el líder de Vox, Santiago Abascal, su raid de charlas con los jefes de otras fuerzas para intentar acuerdos para ser investido como presidente. Por su parte, el presidente en ejercicio y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, da por frustrado el intento y asegura que buscará que España tenga un nuevo gobierno progresista con él a la cabeza. Y cerramos con Bolivia, que envió una solicitud para establecer relaciones diplomáticas con Siria. Así lo comunicó el ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Faisal Mekdad, y dijo que el presidente Bashar el-Assad encargó que notifiquemos a nuestros amigos en Bolivia que estamos dispuestos a establecer relaciones diplomáticas, declaró el canciller sirio y difundió el periódico Al-Wasat. Bien, y así estamos. Así paseamos por el mundo, ¿no?
Tendremos que hacer un curso para saber pronunciar los nombres de los dirigentes y de los diarios extranjeros, porque es muy difícil. Vamos a tener que hacer el curso que vos sugerías en el CUI, El CUI, sí, Centro sí, Universitario de Idiomas. Bueno, hay un par de ciudades alemanas que son, bueno, claves, ¿no? Por un lado, Hamburgo es uno, como uno de los puertos más importantes del mundo, la ciudad más grande del país, además, ¿no? La segunda ciudad más grande del país. Después hay otras como lugares para desconectarse, y después tenés, bueno, ciudades donde están impregnadas de cultura, ¿no? Hay dos que me impresionaron mucho, que las que estuve. Una es Frankfurt, por esa potencia así industrial, y ese avance tecnológico y ciudadano, ¿sí? Citadino. Y después me gustó mucho Köln, que es Colonia en castellano. Colonia. Eso lo aprendí a pronunciar. Köln, una ciudad espectacular. Y estuve parando durante 2 semanas por cuestiones de trabajo en una ciudad universitaria muy chiquita que se llama Kassel, en donde pude de alguna manera palpar la forma, los gestos de la cultura en la ciudad, de la gente en la calle, cosas que a nosotros nos asombran el comportamiento, ¿no? Bueno, vos sabés que al principio del programa yo comentaba algo también de una ciudad muy chiquitita, y fue una experiencia muy interesante. Yo había estado en Suecia, había tomado un ferry desde un puerto que se llama Malmö hasta Lübeck, en Alemania. Un ferry estos que viajan durante toda la noche. Y en Lübeck había un museo impresionista, a mí me gusta el impresionismo, y entré a mirarlo, y cuando salí del museo pregunté algo al encargado, no sé, a una persona que estaba ahí en la entrada, no me supo entender, y una chica que estaba por ahí cerca se acercó, ofició de intérprete, nos pusimos a conversar. Cuando aún seducíamos, ¿no? Era joven también. Me preguntó dónde era, conversamos algunas palabras, me habló de la ciudad donde ella vive, que era una ciudad a 100 kilómetros de Frankfurt, que se llama Marburgo sería en castellano, y que era una ciudad universitaria. Me invitó, yo fui unos días después hasta Marburg, y me quedé también 10 días invitado por ella en su casa, y es una ciudad que tenía 30.000 habitantes, de los cuales 25.000 son estudiantes que circulan, que van, vienen, hacen sus carreras, y bueno, un pueblito de ensueño, de esos pueblos de película, de callecitas que suben, bajan, desde una determinada altura se ve el campo, se ven los castillos, y recorrer toda esa zona es bellísima. Pero además de esto, lo que hay es mucha cultura. Por ejemplo, Dresde es uno de los centros culturales para ver en Alemania, que fue uno de los lugares más afectados en su momento por la guerra, por los bombardeos, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, pero que ha logrado recuperar parte del patrimonio histórico, fue reconstruido una gran parte, y es un centro cultural con muchos teatros, con muchas orquestas. Ese es uno, y otro que creció después de la opacidad cuando estuvo dividida fue Berlín, que después de derribarse el muro, de la reunificación claro, de ambas Berlín, se empezó a crecer tanto comercial como culturalmente, y hoy es un lugar. Otra ciudad importante, Düsseldorf. Lo interesante también es cómo se mueve la gente en la calle y la forma de vida. Y ahí es donde, por supuesto, se lo voy a dejar a los sociólogos, no lo vamos a analizar nosotros, pero la forma de vida es ir a trabajar, volver temprano, las 8 horas de trabajo la gente se sienta y no se mueve de la silla, perdone la expresión, no mueve el culo de la silla durante 8 horas, y después va y se emborracha. Es decir, una vida bastante compleja. Y con cerveza caliente. Con cerveza caliente de diferentes gustos. Pero bueno, la vida es una vida un tanto diferente a la nuestra, un tanto carente de algunas emociones
de esta irresponsable América Latina, que tantas críticas recibimos, y sin embargo tenemos una vida cultural maravillosa, una actividad ciudadana y de contacto con la gente muy cercana y muy amorosa, cosa que en Alemania, en el caso de Alemania, es fría. Pero debo rescatar, déjame que lo diga porque para mí es importante, con todos los pruditos que uno tiene con respecto a Alemania y lo que pasó históricamente, hay cosas que son una maravilla en el comportamiento social, en el diseño industrial. Un botón de un colectivo está diseñado de tal manera que es perfecto, perfecto al uso nuestro, ¿no? Y hay cosas que son admirables, ¿no? Es decir, por la perfección, por ese gusto de hacerlo bien. Yo no sé si es bueno, es malo, sociológicamente hablando, digo, cosas que sorprenden porque tienen diferencias con lo nuestro, ¿no? Estaba pensando en algo relacionado con esto que vos estás diciendo, justamente antes de que vayamos a los datos duros que recopilaste un montón, que tiene que ver con la calidad humana, contra lo que se dice, o por lo menos cada uno habla, a veces es un poco petulante decir, no, los alemanes son esto, los ingleses son lo otro, porque uno está unos días, muchos, pocos, lo que sea, y vive, generalización es mala, y vive sus propias experiencias, y por ahí, qué sé yo, se pelea con dos personas y decís, todos los ingleses, no es así tampoco. Pero sí me sorprendió, y esto... Hablo de viajar en tren, de moverme en subte, de sentarme en un bar y conversar, en la cotidianidad, la amabilidad, la buena voluntad que tienen hacia el turista. Y después en lo tecnológico, una cosa interesante. Yo la primera vez que estuve en Alemania pude estar en Múnich, recorrer el subte, que era el subte del futuro en aquel momento. Te estoy hablando de en el año 75 más o menos, hace muchísimos años de esto. Después tuve oportunidad de ir otra vez, pero que en aquel momento quise recorrer el Estadio Olímpico de Múnich. Era muy reciente la matanza de Múnich, el famoso atentado, ¿no? Y me sorprendió subir hasta una confitería giratoria que tienen dentro del estadio. El estadio, yo como periodista miraba lo que eran las cabinas, los comparaba con lo que eran en aquel momento nuestras cabinas de transmisión en los estadios, y desde la confitería esa giratoria se veía enfrente del estadio algunas de las plantas de BMW, por ejemplo, que simulaban cilindros de vehículos, ¿no? Y era una cosa maravillosa. Cada vez que ibas circulando la confitería y pasabas por ahí, veías, todo es sorprendente porque tiene una modernidad que a nosotros nos es muy extraña, pero tiene otras desventajas. En eso que vos estás contando no es desventaja, no es el término correcto. Tiene contrapuntos con nuestra cultura, y claro, nos sorprenden algunas cosas que a la que han llegado después de un dolor de mucha muerte, ¿no? Es decir, bueno, vamos a los datos duros. Dale. La ubicación de Alemania lo hace limitar mirá cuántos países son limítrofes con Alemania: Dinamarca, Polonia, la República Checa, Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. Tiene muy diversificada su geografía. ¿Cuál es la población de Alemania? ¿Viste? A veces nos cuesta ubicarnos. 83 millones de habitantes tiene, ¿sí? Y yo quise hacer alguna comparativa con la Argentina en virtud de estos datos. Alemania tiene una población de 84 millones de habitantes y una extensión de 357.590 kilómetros cuadrados. La Argentina, sin contar la Antártida y las islas del Atlántico Sur, tiene 46 millones de habitantes y 2.791.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que la densidad poblacional de Alemania es de 234 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras nosotros solamente tenemos 16 habitantes por kilómetro cuadrado de densidad poblacional, lo que nos da un hándicap importantísimo a seguir creciendo y no rechazar la población, ni los vecinos, ni todos los... si volvemos a 1810, a 1860, a todos los argentinos, a todos los ciudadanos del mundo que quieran habitar suelo argentino. Larry, quizá tengas la respuesta, pero yo digo, ellos probablemente
tenga que ver con esa densidad poblacional, con la necesidad, con el vislumbrar que iba a haber pérdidas de trabajo, cuando explotó en su momento la globalización en el mundo 2018. y muchas empresas empezaron, cuando explotó positivamente, cuando empezó a crecer, ¿no? Sí, está bien. Cuando empezó a crecer. Sí. En el mundo, muchas empresas, tanto de Estados Unidos y de diferentes países, se trasladaron su producción a China, ¿no? A los tigres asiáticos en general. Alemania lo hizo también, pero con una diferencia: conservó muchas plantas, y me parece que eso fue lo que de alguna manera le permitió conservar ese crecimiento constante y no tener pérdidas de trabajo. Y el liderazgo de Europa, porque es el país, el primer país económicamente hablando de la Unión Europea. No hay que perder de vista eso, con plantas y con una exportación. Su primer socio son los franceses, ¿no? Es decir, comercialmente hablando. Tuvo un gesto también muy interesante junto con Francia. Ese fue un acuerdo que habían hecho entre ambos países en plena pandemia, de invertir, pero poderosamente en su momento. Impulsaron la inversión de 750.000, 800.000 millones de euros, ¿no? Que hubo que debatirlo dentro del mercado europeo, dentro de la Unión Europea, y ellos pudieron finalmente avanzar con eso y apoyar a muchas empresas alemanas como por ejemplo Lufthansa, ¿no? Sí, como salvataje económico. Esos salvatajes para que no cayeran, porque había un par de aviones volando nada más en algún momento en plena pandemia, y para que las empresas no cayeran en manos de fondos buitres. Exactamente. Bueno, tiene una concepción más nacionalista en el buen sentido de la palabra sobre la industria nacional. Para darte un ejemplo, ¿no? El Producto Bruto Interno de Alemania per cápita son al 2022 46.000 euros. La Argentina, 13.162 euros en el 2022. La deuda pública per cápita en Alemania es de 30.383, es menor que el ingreso per cápita del PBI, ¿no? Esto significa que cada persona en Alemania debe esos 30.300. Nosotros tenemos una deuda pública de $8.604 per cápita, que es mucho más que esos 30.000 si consideramos el Producto Bruto de ellos y el Producto Bruto nuestro. A ver, la Unión Europea, para ellos, para Alemania, miembro fundador, por supuesto, Alemania es el país más poblado de la Unión Europea y es la segunda economía más grande de la Unión Europea. Yo dije antes, la primera es la segunda. Es la segunda. La primera es Inglaterra. Exactamente, ¿no? Pero ya no pertenece a la Unión Europea, por lo tanto, acá tenemos un dato, ¿no? Los principales socios comerciales de Alemania son, en principio, la Unión Europea con el 67% de las exportaciones y el 65% de las importaciones, ¿sí? Con China es el segundo socio comercial, que tiene 7,6% de las exportaciones y un déficit, porque tiene el 10,3% de las importaciones. El comercio con Estados Unidos es del 8,9% de las exportaciones e importa el 5,7%. De los Países Bajos, ¿sí? Exporta el 6,6% e importa el 6,1%. Y hay ganancia. Y con Francia están más o menos equilibrados porque tiene 7,4% de exportaciones y 7,2% de importaciones. Ahora, es importante la relación comercial con China en este momento, que es el principal socio de Alemania, y Alemania es el segundo socio de China. Es decir, en esos términos, ¿no? En 2022 el comercio bilateral entre ambos países se acercó a los 300.000 millones de euros. Ese es un dineral, eso es una economía difícil de entender para nosotros por el monto que manejan dos economías como la china y la alemana, ¿sí? Tenemos muy poco tiempo más. Quiero hacer mención, y esto es importante, lo hablamos recién, de la cuestión con Rusia, de la relación con Rusia. Rusia era el 15º mayor socio comercial de Alemania, estaba en el ranking 15º. En 2021 el comercio bilateral entre los dos países ascendió a 50.000 millones de euros. ¿Sabe lo que pasó al año siguiente? Cayó a 12.700 por la guerra. Es decir, que se
convirtió en un cuarto, lo cual hace que sea un daño significativo para Alemania. Si había pensado y había proyectado en esa relación comercial, había puesto alguna ficha, ¿no? Bueno, y con Argentina, porque tenemos que también hacer relación con la Argentina. La relación comercial en 2022, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 3.602 millones de dólares, 8% más que en 2021. Es decir, viene creciendo la relación con Alemania. Alemania para nosotros es el segundo socio comercial más importante de Europa, porque el primero es Francia. Tenemos más relación económica con Francia que con Alemania. Ahora, como decía al momento de la entrevista, los principales sectores de inversión alemana en Argentina son energía, industria, transporte y transformación digital. Hablamos de Siemens, por ahí, ¿no? En la actualidad hay 170 empresas alemanas radicadas en la Argentina y generan, según las estadísticas, 22.000 puestos de trabajo directos y miles de indirectos. Ahí estamos más o menos en los datos duros. Hay mucho más. Me estoy olvidando de algo sumamente importante. No vamos a dar datos ahora, pero la relación de Alemania con el sudeste asiático es una relación muy promisoria en cuanto a lo comercial. Nos tenemos que ir yendo, ¿no? Y nos vamos con un tema musical que dice que por la mañana voy a besarte para despertarte, pero lo dice diferente, lo dice Un Morgen früh küss ich dich watch. La que canta es Helen Fischer, que es una mujer que creció tanto artísticamente, es muy bonita aparte, pero creció tanto artísticamente en los últimos años, desde 2018, que integra la guía Forbes, de tanto que facturó allí en Alemania, ¿no? Bueno, y con y unos videos... antes de irnos vamos a anunciar que nos vamos de acá directo al Centro Universitario de Idiomas, porque tanto vos como yo fuimos bochados desde la mañana temprano. Sí, y mirá que ensayamos, mirá que en el COSAL te enseñan idiomas, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Larry, nos vemos la semana que viene. Lali, muchas gracias por estar ahí, amigos de Marcos Paz, de la radio pública, de la queridísima radio pública de Marcos Paz, amigos de RPD Radio, de FM 97.5, de Oberá, en la provincia de Misiones. Nos reencontramos la semana que viene y por supuesto con todos los amigos de Caput, si de acá salen. Con los fieles de Caput. Chao. Ohne Sehnsucht, lass das Feuer nicht verglühen. Berühre mich und verführe mich, nimm mich einfach wie ich bin. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio Caput. En Caput. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nelly Minyersky. Pasan cosas. Gracias Radio Caput por ser como nuestra casa, ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo, en un país con paz contra los abusos. Radio Caput. Para Radio Caput es un honor. Radio Caput es su casa. Y yo la siento mi casa. Esas cosas. Como dije antes, con el alma, con la mente, con el cariño. Somos nosotras. Somos nosotras. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha